Durante más de 2 décadas, Napoleon Hill dedicó su vida a una pregunta que atormenta a toda persona. ¿Por qué Dios dice no, incluso cuando la fe es sincera y el corazón suplica con intensidad? A través de innumerables historias de éxito y fracaso, Hill observó un patrón innegable. En cada caso había un no divino, una puerta cerrada, un revés humillante o un instante en el que todo parecía perdido. Pero lo que Hill comprendió con el tiempo es que estos no son castigos, sino pruebas invisibles, momentos en que el universo evalúa la consistencia de nuestra fe. La mayoría de las personas creen erróneamente que Dios niega para impedir, para castigar o para frustrar. Sin embargo, la verdad es otra. Dios dice no para proteger, para preparar y para redirigir hacia algo más grande. El no divino es la pausa donde el alma encuentra fuerza, donde se forja la resistencia necesaria para recibir el sí que llegará en el momento exacto. Él percibió que el verdadero problema no es el fracaso en sí, sino la interpretación que el hombre le da. Para quienes entienden la ley de la fe, un no marca el final, sino el inicio de la madurez espiritual. Cada adversidad, afirmaba Hill, contiene en su interior la semilla de un beneficio equivalente. Pero esta semilla solo germina cuando la persona deja de victimizarse y comienza a observar con atención. Porque un no revela más sobre quién eres que cualquier éxito aparente. Cuando Hill perdió todo, dinero, posición e influencia, entró en lo que llamó el desierto mental, un lugar donde las promesas parecían mentiras y la fe se percibía como teoría vacía. Fue en ese silencio, sin embargo, donde descubrió una verdad capaz de transformar toda su obra. Dios nunca niega un sueño, simplemente lo agita hasta que el hombre esté preparado para sostenerlo. Aquí nace la ley que Hill descubrió demasiado tarde, la ley de la reorganización espiritual. Según esta ley, todo colapso aparente es, en realidad, una reordenación invisible. Mientras lamentas la pérdida, el universo mueve silenciosamente las piezas de tu destino. Mientras lloras o dudas, el cielo está preparando el sí perfecto. La mente impaciente, sin embargo, quiere entender el proceso antes de confiar, y es aquí donde la verdadera prueba comienza. Comenta si esto resuena. Yo confío incluso sin comprender. Hill concluyó que la mayor prueba de fe es soportar el silencio. Porque cuando Dios habla, es fácil creer. Cuando calla, ahí comienza la verdadera espiritualidad. El no divino es la escuela de la paciencia, y la paciencia es la lengua de los fuertes. Los débiles oran para cambiar el resultado. Los fuertes oran para entender el propósito. Hill notó lo que separa a los que abandonan de los que triunfan. Los primeros ven el no como rechazo, los segundos como guía. Esa diferencia cambia todo, porque el no que hoy te frustra puede ser la respuesta que mañana te salva. La puerta que no se abrió te protegió de entrar en un lugar que no era tuyo. El negocio que falló evitó una ruina mayor. La relación que terminó liberó el camino para el amor verdadero. Pero el ego no comprende esto. Solo entiende la pérdida. Por eso Hill afirmaba que el ego es el verdadero enemigo de la prosperidad. Intenta controlar el tiempo, las personas e incluso a Dios. En cambio, el alma sabia se inclina ante el tiempo divino y acepta diciendo, confío en quien lo ha dispuesto. Comenta si tú también confías, yo acepto el tiempo de Dios. Cuando Hill comenzó a enseñar esta verdad, muchos lo consideraron loco. Dicen que prosperar aceptando el fracaso era imposible, pero él comprendía que aceptar no es conformismo, es conciencia. Aceptar no significa rendirse, sino abrir espacio para algo mayor. Este es el primer paso de la ley de la reorganización espiritual. Aceptar el no con fe y continuar caminando. Porque lo que Dios otorga nunca lo niega, y aquello que hoy parece perdido está apenas siendo moldeado. Hill descubrió que cuando el hombre aprende a agradecer incluso por lo que no salió como esperaba, el universo reconoce que ha madurado.
Solo entonces se revela la siguiente fase del destino. Por eso el no es el código más sagrado de la prosperidad espiritual. Enseña al hombre a dejar de pedir y comenzar a confiar. Escribe en los comentarios: yo agradezco incluso por el no. Río decía que Dios trabaja en silencio porque la fe se fortalece en la oscuridad. Y es precisamente en esa penumbra donde nacen los verdaderos visionarios. Quien puede creer sin ver, se vuelve capaz de manifestar lo invisible. Este es el secreto que impulsa el destino de los grandes. Cada retraso es en realidad una preparación disfrazada. Napoleon Hill solía afirmar que la vida habla a quien sabe escuchar. A veces Dios dice no, pero el hombre, impaciente y dominado por el miedo, cierra su corazón justo en el momento en que el cielo intenta protegerlo. Río lo descubrió al entrevistar a hombres que lo tenían todo para rendirse, pero no lo hicieron. Thomas Edison, por ejemplo, falló más de 1000 veces antes de crear la lámpara. Cada error parecía un no definitivo. Pero Edison decía: no he fallado, solo descubrí 1000 maneras que no funcionan. La diferencia estaba en la interpretación espiritual del fracaso. Edison comprendía que Dios nunca dice no al esfuerzo sincero. Solo responde: aún no. Comenta: aún no es diferente de nunca. Hill también lo observó en Henry Ford. Antes de convertirse en el gigante de la industria automotriz, Ford fue rechazado por inversores, ridiculizado por ingenieros y fracasó 3 veces. Pero él creía que la persistencia es la oración en movimiento. Ford decía que la fe no es pedir a Dios para abrir puertas, es continuar luchando hasta que llegue el momento exacto. Y fue ahí donde Hill formuló una nueva ley, la ley de la persistencia, la prueba de la fe en acción. Percibió que el universo responde primero evaluando la intención, porque cualquiera puede creer un día, pero solo quienes permanecen firmes demuestran que su fe es real. Si lo entiendes, escribe: yo permanezco firme. La mayoría desea el resultado antes del proceso, la bendición sin la prueba, el éxito sin el silencio, la cosecha sin esperar el tiempo de la semilla. Pero Hill afirmaba que el tiempo no es enemigo de la fe, es su aliado secreto. En el tiempo, Dios filtra intenciones, purifica propósitos y separa a quienes solo quieren ganar de quienes verdaderamente desean servir. Fue al observar a Andrew Carnegie que Hill comprendió lo que llamó la obediencia divina al propósito. Carnegie tenía un lema: si Dios no me dio lo que pedí, es porque Él me está dando lo que necesito para sostener aquello que pedí. Esta frase quedó grabada en Hill como uno de los códigos más profundos de la prosperidad espiritual. Dios no niega la victoria, Él moldea al guerrero. Y el molde duele, pero es ese dolor el que te hace capaz de sostener el peso de la promesa. Comenta: yo soporto el molde de la promesa. Hill enseñaba que el no divino es el martillo que labra el alma. Rompe el orgullo, destruye el ego y despierta la humildad necesaria para reconocer que no es el hombre quien crea el éxito. Es Dios quien lo manifiesta a través del hombre. Por eso, cuando llega un no, es señal de que Dios está reposicionándote en el tablero de la vida. El problema es que para la mayoría, ese reposicionamiento parece caos, pero el caos es solo la forma que el cielo usa para reorganizar lo invisible. La ley de la reorganización espiritual que Río descubrió dice exactamente eso. Todo desorden aparente es el inicio de una nueva armonía. El negocio que falló, la amistad que terminó, la puerta que se cerró, nada de eso ocurrió por azar. Dios no destruye, Él realiza. Pero mientras el hombre intenta comprender el porqué, el espíritu solo dice: confía. Y es aquí donde el propósito comienza a emerger, porque la verdadera fe no se mide cuando todo sale bien, sino cuando nada tiene sentido y aún así sigues caminando. Escribe: sigo caminando en la oscuridad. Río observó que los grandes hombres no pedían explicaciones, pedían dirección. Ellos no preguntaban: ¿por qué conmigo?, sino: ¿para qué?
Y ese cambio de enfoque transformaba el sufrimiento en sabiduría. Hill notó que el no es el portal entre la fe inmadura y la fe madura. La primera exige control, la segunda entrega confianza. La primera dice, Dios, hazlo a mi manera. La segunda dice, Dios, hazlo a tu manera, aunque yo no lo entienda. Y fue esa clase de fe la que convirtió los fracasos de Hill en misión, porque comprendió que el propósito de Dios nunca viene envuelto en comodidad. Llega en forma de desafío, de demora, de prueba. Solo quien permanece en la llama sin desesperarse, descubre que el fuego de Dios no quema, purifica. Comenta, el fuego me purifica, no me destruye. Hill decía que muchos no alcanzan la prosperidad porque desisten justo en el momento de la transformación. No perciben que el no es la forja donde el carácter se moldea. Y sin carácter, toda riqueza es temporal, porque el universo no entrega poder a quien aún es guiado por emoción. Solo confía la abundancia a quien domina su propio corazón. Por eso, cuando el no llega y el camino se revela, no desesperes, siente, ora, observa. El mismo Dios que cerró la puerta es quien está construyendo el camino correcto justo detrás de ella. La fe verdadera no pide explicaciones, espera en paz. Napoleon Hill dedicó su vida a creer que la mente humana podía conquistar todo lo que era capaz de concebir y creer. Pero en los últimos años de su jornada, comprendió algo aún más profundo. La verdadera victoria no consiste en conquistar lo que deseas, sino en confiar en lo que Dios quiere. Él entendió que la fe sin entrega es solo voluntad disfrazada, y que la mente, por más poderosa que sea, sigue siendo limitada frente a la sabiduría divina. Fue en ese momento que Hill escribió una frase poco conocida. El fracaso es solo el lenguaje que Dios usa para redirigir al hombre de vuelta al propósito. Ese fue el instante en que comprendió la ley que había perseguido toda su vida, la ley de la reorganización espiritualmente. Según esta ley, nada es pérdida cuando hay propósito. Lo que se rompe afuera es porque algo fue sanado adentro. Lo que se va es aquello que ya cumplió su función. Y lo que parece vacío es solo espacio siendo creado para lo nuevo. Comenta, nada es pérdida cuando hay propósito. Hill comprendió que los no de Dios siempre preceden los mayores recomienzos. Así fue con él. Cuando nadie creía, cuando los libros no se vendían, cuando los sueños parecían morir. Fue en el silencio y la desestimación donde nació el legado que lo haría inmortal. Porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento de un corazón sincero. Él entendió que la verdadera riqueza no es el dinero que se acumula, sino la sabiduría que se conquista en el proceso. El dinero compra confort, pero solo el propósito trae paz. Y la paz es la mayor señal de que estás en el camino correcto. Escribe en los comentarios, yo escojo la paz en vez del control. Hill creía que la prosperidad es una consecuencia espiritual, no un premio, es una responsabilidad. Por eso, cuando Dios dice no, Él solo se está preparando para sostener el peso de lo que pediste. Es como si dijera, hijo, todavía no estás listo para lo que pediste, pero si permaneces firme, te daré más de lo que imaginas. Esta es la diferencia entre el hombre común y el hombre de fe. El común reclama la demora. El hombre de fe se prepara mientras espera. Comenta, yo me preparo mientras espero. En el final de su vida, Napoleon Hill entendió que el éxito es solo un reflejo de la comunión con Dios, que el verdadero poder no reside en la mente sola, sino en la mente en armonía con el espíritu, y que toda negación es en realidad una reorientación. Él decía, la carretera que termina para el hombre comienza para Dios. Aquí es donde la entrega se transforma en milagro. Los que aprenden a agradecer por los no, reciben más de lo que pidieron, porque el sí de Dios siempre llega después de la madurez espiritual. Y la madurez comienza cuando el hombre entiende que Dios no quiere solo bendecirlo, quiere hacerlo digno de la bendición. Comenta, yo quiero ser digno de la bendición. La vida está hecha de etapas.
En una pides, en otra esperas. Y finalmente comprendes que Dios siempre estuvo actuando, incluso cuando parecía silencioso. La fe, entonces, deja de ser expectativa y se convierte en confianza. Es en este punto que el corazón se calma y lo imposible comienza a suceder. Río comprendió esto tarde, pero aún hay tiempo para enseñarlo al mundo. El hombre que confía en Dios nunca pierde, solo madura. Por eso, si en este momento Dios te dijo no, no retrocedas, no reclames, no te rindas, porque el no de hoy es el sí que se está preparando para mañana. Y cuando llegue el momento preciso, comprenderás que todo fue parte de una reorganización espiritual. Escribe en los comentarios: yo confío incluso en el silencio de Dios, y comparte este mensaje con alguien que esté viviendo el tiempo de la espera. Al final, Napoleón Hill descubrió que la mente puede mover montañas, pero solo el corazón que confía en Dios sabe el momento exacto para atravesarlas. Y es en ese instante, cuando el hombre deja de luchar contra la voluntad divina y comienza a fluir con ella, que el destino se transforma en propósito. Porque el no de Dios nunca es el fin. Es solo el comienzo de un plan que aún no comprendes, pero por el que algún día agradecerás haber vivido.